Jajó, pueblo andino, ubicado al sur del estado Trujillo, con sus calles empedradas y estrechas, sus posadas, sus casas coloniales con balcones de madera, las típicas bodeguitas, la plaza y su magnífica iglesia hacen de este pueblo un lugar digno de visitar. Además, se encuentra rodeado de majestuosas montañas y sembradíos. Pero los orígenes de nuestro pueblo datan del año 1595, cuando en el Valle de los Ascones se arma el Fuerte Grande, se construye el Fuerte Grande, con la idea de dominar a los indígenas de las tierras altas, los Guatecuicos. Ya este valle era conocido desde el 1548, cuando Ruy Vallejo, un explorador enviado por Juan de Carvajal, que era el fundador del Tocuyo, obtiene datos en el Valle de Boconó de la existencia de 14 tribus indígenas. Entre ellos estaban los Ascones. Los Ascones tenían sus divisiones también, los Enojaques, los Mapenes, los Ajíes, los Quicoquíes, que poblaban toda la zona de los páramos. Después se dividen los Enojaques, lo funda don Diego Jacinto La Mesa, en el Valle de la Esmida. Los Juríes, que forman parte ya de toda esta geografía, se conocen ya de 1707 por la aparición de una virgen, que a medida del tiempo también apareció aquí en Ajó, en 1932, que también para esta época se está celebrando sus 75 años, creo, de aparición. A medida de todo eso, nuestra iglesia también ha sido acorde con la fundación del pueblo. La iglesia ha venido desde su comienzo hasta ahorita donde estamos, por su construcción. Se fue elaborando como choza, después a medida del tiempo fueron construyéndola. Aquí fue muy famoso el león de la cordillera, Juan Bautista Araujo, hijo de un prócer de la independencia, que fue el coronel Juan Bautista. El coronel Juan Bautista, ese sí participó en la guerra de independencia. Él se fue cuando el general Sucre pasó entre Santa Ana y por esos caminos a bajar a Barinas. Se fue el Juan Bautista, perdón, se fue con esa tropa. Y cuenta la historia que Juan Bautista peleó en la batalla de Junín, que se llamó la batalla del silencio, porque esa fue una batalla a punta de machete, como decían los generales viejos. El Juan Bautista resultó herido en esa batalla de Junín. Y ahí el general Sucre, como era un estratega militar, envía entonces allá ascendió a coronel Bautista, lo mandó a su tierra porque estaba herido, y al general Sucre no le interesaban los heridos. Ya él había cumplido su misión y se regresa, y es cuando nace el general Juan Bautista Araujo, el león de la cordillera. Aquí nuestro pueblo también es cuna del general Juan Bautista Araujo, el león de la cordillera, que tiene su historia incrustada en la historia de toda Venezuela, porque fue candidato a la presidencia de la República. Uno de los hermanos, y él contribuyó mucho para la construcción del templo también. El templo servía de refugio cuando habían grandes batallas o perseguían a los generales, y ellos se refugiaban en la iglesia. Del paso de la casa que estaba en la iglesia hay un paso directo a la iglesia, donde también iban a orar por los generales, las esposas de ellos, y también era un refugio constante de todos los generales y todos los caudillos existentes de esa época. La iglesia, hay una parte encima que dice 1908, esa era una reestructuración, porque la iglesia se funda en 1891, termina su construcción, pero faltaba de la iglesia una parte, otra torre que estaba programada para construirla también. Al lado de la iglesia estaba una de las casas más antiguas del pueblo, que era del general Eliseo Araujo. El general Eliseo Araujo era un pasadizo directo de la casa esta a la iglesia, donde se refugiaron los generales. Y cuando había época de batalla y eso, y las esposas de los grandes generales iban a orar por ellos cuando iban a batalla. Y ese pasadizo aún existe de la iglesia. Ahí también se han encontrado
entierros de los grandes generales que contribuyeron en el proceso de construcción de la iglesia. Pero todo eso están nada más las lápidas. Y las lápidas y todos los huesos y los cadáveres de ellos fueron pasados al cementerio. Bueno, acá en Jajó pues tenemos una gran diversidad cultural. Hay muchos artesanos, artistas populares. Entre esos tenemos, bueno, a Jesús Araujo, que él hace máscaras de periódico. También es pintor, le gusta escribir y conoce bastante la historia del pueblo. Tenemos músicos, incluso una de nuestras tradiciones son por estas fechas en Navidad los cantores de rosario, y después la búsqueda del niño, ¿no? Cuando se lo roban. En la parte de gastronomía pues tenemos algunos usos típicos, como es el curruchete, que se hace los 24 de junio, que es el día de San Juan. El curruchete se elabora con panela o papelón, le dicen algunos, nosotros le decimos panela. Queso criollo, pan criollo. ¿Sabes? Como se puede dar cuenta, todo lo hace la gente de acá. El dulce, por ejemplo, en la Semana Santa, nuestra tradición es compartir en la mesa, o sea, en familia, pues. Ahí ve usted variedad de platos típicos. Otra de las tradiciones, por ejemplo, el día de San Pedro, que es el 29 de junio, él es el patrono de acá del pueblo. Y es una de las festividades que todos salimos a sanpedrear. También nunca pasa desapercibido el día del patrono de acá de los campesinos, el 15 de marzo, el día de San Isidro. Ese día acá en Casa de Aulas se hace un sancocho para el pueblo. Comen hasta 1000 personas. Entonces se visten las yuntas. Más que todo en carnaval, o sea, cada época tiene como su encanto, ¿no? En carnaval pues la gente se disfraza, se hacen comparsas con la participación de las escuelas, de las organizaciones que hay. Y bueno, la época como que llama más a la espiritualidad y a ese como reencuentro espiritual, es la Semana Santa. En diciembre ya la cosa cambia, ¿no? Además de que vamos a misa, porque aquí las misas de aguinaldo se hacen a las 5 de la mañana. Y si tú vas, consigues la iglesia llena a esa hora. Es parte de la tradición, levantarse uno a las 4 de la mañana y venir a misa, ¿no? Y compartir, que es el amigo secreto, estar en la familia, el tradicional pesebre, hay unos muchachos que tienen un grupo de gaita y también salen a cantar su gaita. Entonces, pues tenemos inmensas, muchas variedades. En los campos igualmente, la gente, a pesar de que claro, el ambiente es otro, sin embargo, en todas las casas tú ves el pesebre. En todas las casas se hace la paradura del niño y cuando se lo roban vamos a buscar al niño. Entonces, es una de las cosas que todavía se conservan por acá en el pueblo. Aquí había un señor que hacía máscaras, ¿no? Y promovía al mismo tiempo los carnavales, porque él hacía las máscaras y era como ese capitán que dirigía los cañas. En ese entonces eran puros hombres que se disfrazaban. Estaba prohibido, terminantemente prohibido que los muchachos intervinieran en eso. ¿Por qué? Porque según
resulta que ellos muchas veces bailaban la cinta medio, ¿no?, entonado. Entonces, bueno, eso les permitían, pero con cierto control. Bailaban a la cinta, se buscando en los carnavales. Entonces ese señor Aranguibel, José Abel Aranguibel, hacía la máscara y yo iba como vidente a ver los trabajos que él hacía. Él hacía unos moldes, precisamente unos moldes de barro, que ahí tengo unos, y sobre esos moldes, una vez secos, lo iba cubriendo de papel y engrudo, ¿no? Y una vez que estaban secos, sacaba la máscara. Pero fíjate que tenía mucha creatividad porque esos moldes no eran perfectos, pues no eran unos moldes ahí. Es como una base para él trabajar. Entonces yo, un día un hijo de él me regaló un molde, ¿me entiendes? Entonces empecé yo a hacer mi propia máscara. A los años se me ocurrió un asunto, ¿por qué no hacer máscara de política? Entonces me propuse hacer, hice a Rafael Caldera, hice a Rómulo Betancourt con su pipa, a varios personajes de la vida nacional, porque a mí no me gusta decir de político, sino de la vida nacional. Era gente intelectuales, ¿no? De eso ya murieron, Rafael Caldera, Rómulo Betancourt. Yo sobreviví a todo eso contemporáneo de esa época, cuando gobernaban esos señores, ¿no? Como el Betancourt y todo. Fui guardia nacional también del año 51 al 54, cuando me recuperé un año. Y decía por un poeta, en una entrevista, en un conversatorio poético que hubo aquí abajo, un señor habló muy bien de los ancianos, ¿no? Cada anciano es como un libro abierto. Cuanto uno tiene más experiencia, vive más, ¿no? Usted sabe que la mejor escuela que tiene uno en la vida es la propia vida, la experiencia que uno tiene, las cuestiones de sufrimiento, los momentos de alegría, los momentos de tristeza, todas esas cosas que uno se le van grabando, ¿no? De cierto modo uno tiene sus vivencias que para uno son importantes. ¿Verdad? Que uno a la juventud le va a hablar uno de cosas de años, entonces no, pues miran a uno con cierta diferencia, claro, porque yo no he vivido esos tiempos, ¿no? Y por ejemplo los juegos tradicionales aquí, pues en esos tiempos da mucho el trompo, sobre todo en los días de Semana Santa, y en diciembre las apuestas, ¿no? Que había, hacían híncate coteño, tiene uno que hincarse, si uno no se hincaba perdía, entonces uno tenía que dar plata, ¿no? Apostaban los aguinaldos, o sea que el primero que levantaban la misa de aguinaldo se iba con el que había hecho la apuesta, que tenía que llegar mi aguinaldo, que estaba durmiendo, entonces perdía. Así muy bonito la apuesta. Y había, en el Altozano había, recuerdo, un cafecero, hacían el café con leña, con unas 4 piedras ahí, hacían el fogón. Y el vendedor café decía, café caracoleado, pero no fiado. Bueno, era locha. Entonces, una locha valía 12 céntimos real, 50 céntimos, así. Bueno, la verdad que aquí había unos contadores de cuentos, entre ellos José Valita Sarmiento, Mano Goyo, Manoí, otros tantos. Ellos, resulta que como no había luz eléctrica, pues la gente aprovechaba los contadores de cuentos de visitar las casas, ¿no? Llegaban a las cocinas a calentarse con un fogón de leña y una lámpara y queroseno colgando porque no había luz eléctrica, ¿no? Claro, la gente creía que en La Llorona, que aquí en la plaza de que salía el jinete sin cabeza, salía La Llorona, el cartel, que decían que el cartel era como especie de un mono porque andaba en una sola pata,
tenía un solo brazo. Bueno, así decían del Catena. Y había un tipo que mandaba a la guerrilla, que era muy malo, y asaltaba a la gente por el campesino y todo. Hasta que un día se unieron todos los campesinos y los esperaron por ahí, los mataron, le quitaron la cabeza. Entonces, desde ese entonces, empezó a salir el jinete sin cabeza en la plaza. Había unas coplas muy bonitas, populares. La copla popular se distingue de la poesía, la poesía es algo lírico, ¿no? Hay mucha metáfora de la copla. El gallo en su gallinero se sacude y luego canta. El que duerme en cama ajena tempranito se levanta. Había otra decía, no te eleves tan re alto, prenda de tanto valor, que el árbol que más se eleva le tumba el viento la flor. La poetisa de Enriqueta, pues, es una de las grandes figuras de nuestra poesía, de nuestra literatura venezolana. A través de la poesía, pues ella manifiesta sus sentimientos, su apreciación del mundo. Ella tiene la particularidad de escribir en tercetos. Ella es una persona que nació en Valera en el año 1918. Acá en Jajó pues vivía con su familia, su esposo José María Biotegui, su hija Rosa Francisca, y acá en esta casa pues escribió varias obras. Entre esas está Casa de Hablas, la que el pueblo adoptó ese título para identificar esta vieja casona que ella la vendió al Estado, que actualmente es propiedad de la gobernación. Y aquí pues qué mejor lugar para que en la casa la casa de las letras, ¿no? Incluso es una casa histórica donde fue la primera escuela que hubo acá en Jajó, después hogar de la poetisa y ahora pues sede de la Biblioteca Pública José del Carmen Briceño.